Hola healers, ¿cómo están? Feliz jueves. Bienvenidos a todos los que van a estar aquí hoy, que se van a empezar a unir, espero, en este nuevo live. Por cierto, dije healers, no healers, ¿ok? Sanadores en inglés, solo para aquellas personas que están en el sur y que usan esa palabra que yo no conocía hasta el día de hoy. Hola a todos. Bueno, hasta el día de hoy no, hasta hace como unas semanas que empecé a decirlo y todo el mundo me decía, ¿por qué le dices healers? No es healers, es healers. Ok, dicho esto, hola mi Diana, hola Rey Dav, hola Diego Calderón, Sandra Camilo, Nati Setters, hay tantos, muchas personas, Dios mío. Gracias a todos por estar aquí. El live de hoy está dedicado a los comentarios que dejaron en el último reel que hice sobre los espejos. Besos hasta Costa Rica. Tengo tantas ganas de ir a Costa Rica. Este, a ver, a conocer esa tierra de pura vida. Besos hasta California, hasta, bueno, por todas las partes. Qué rico tener una comunidad tan, este, eh, regada por todas partes del mundo. Um, y eso es importante que estén en distintas partes del mundo porque sepan que donde sea que estés geográficamente, eres una aguja de acupuntura para el planeta, en donde estás canalizando luz y estás ahí por alguna razón. Besos hasta Uruguay, Argentina, Chile, Tenerife, España, Buenos Aires. Besos a todos, se les quiere muchísimo. A ver, desde Colombia. Chicos, antes de empezar, este fin de semana, este sábado, ya es la limpieza de aura grupal. Creo que por el próximo, maybe 2 meses, no voy a hacer limpieza de aura grupal porque voy a estar trabajando en los cursos y en los talleres que voy a colocar Venezuela, mi amada Venezuela, Ecuador, Gran Canaria, República Dominicana, Perú. Entonces, si quieren aprovechar la limpieza de aura grupal, háganla este mes. Si no, van a tener que esperar por lo menos unos, creo yo, a lo mejor, no sé, 2 meses. A lo mejor sí la hago, a lo mejor no. Pero el plan es dedicarme a hacer los talleres de la glándula pineal. Hay otros talleres dos que tengo por ahí, que tengo que grabar y que tengo que trabajar. Una vez de que mi mamá, regrese a Venezuela, porque ahorita la estoy disfrutando. De hecho, la próxima semana voy a estar un poco ausente porque la voy a llevar a dar vueltas por aquí, por Florida. Entonces, chicos, chicas, aprovechen este fin de semana, es la limpieza de aura grupal y la del 20, el fin de semana del 20, es la activación del ADN grupal también, para que dejen eso. En los stories tienen los enlaces directos. Dan clic al enlace que está en el story y ahí los lleva a toda la información donde se pueden inscribir. ¿Ya? Eh, ok, 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 ok. Qué bueno, todo ya da. Iba a entrar a YouTube y salió la notificación de que estoy live. Bienvenidos a todos entonces. A ver, otra cosa es que mañana, chicos de Patreon, es la llamada de Zoom. Mañana vamos a tener una llamada de Zoom que es donde hablamos de nuestros procesos. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo este mes de mayo, que es bastante movido. El 1 de mayo, para quienes no lo sabían, se celebra la ascensión de Saint Germain. Así que este mes de mayo hay mucha ayuda de Saint Germain con la llama violeta de transmutación para entonces perdonar, dejar ir, sanar. Hay como un boost este mes de mayo para utilizar la llama violeta de transmutación. Más adelante les voy a dar Patricia Cota Robles, una de mis maestras, en su página de Era of Peace. Ella dio todas las semanas, da un videoblog que es básicamente una canalización de cómo está el proceso de ascensión y ahí hacemos también trabajos de activación, si quieren escucharla. No está en español, pero si entienden inglés es maravillosa con sus videoblogs. Este video sí va a quedar grabado. Siempre todos mis lives quedan grabados aquí en mi feed de Instagram. Entonces mañana va a ser la llamada de Zoom. Vamos a hablar sobre todos estos movimientos. Además, mañana es el eclipse.
el eclipse de luna en Escorpio, una luna llena. Entonces, pues hay muchos procesos ocurriendo. La energía está sumamente intensa. Y yo sé que siempre digo esto, pero es que tienen que entender que nosotros venimos trabajando en conciencia y elevando la frecuencia del planeta desde hace ya muchos años. Y en la medida que vamos liberando cosas, más energía podemos sostener, más frecuencia podemos sostener. Entonces, podemos nosotros, Patricia, ok, déjenme ver si lo puedo opinar aquí. Ya va, porque después me están diciendo, ¿cuál fue el nombre de lo que pusiste? Patricia Cota Robles, y la página es Era of Peace. Ella es una mujer hermosa, desde hace muchos años está trabajando en conciencia, trayendo información, canalizando. Ahí les voy a piñar esa. Y si la pueden seguir, es maravillosa, es realmente una maestra excepcional. Yo tuve el placer de conocerla una vez que estuvo aquí en Miami. Y, y bueno, me encanta si tengo la oportunidad de ir a verla cada vez que puedo. En fin, tenemos esta energía que está sumamente fuerte. Tienen que entender una cosa. Nosotros estamos en un proceso de ascensión. Entiéndanlo o no, entiendan la inmensidad de lo que significa eso o no. Todo está ocurriendo para que ese proceso ocurra a nivel personal y por ende el planeta, porque nosotros somos parte del planeta y el planeta es parte de nosotros, compartimos un chakra con el planeta, nuestro campo electromagnético está unido al campo electromagnético del personal y del planeta, ¿ok? Estamos interrelacionados. Entonces, es una ventana de oportunidad muy grande la que la humanidad está teniendo ahorita, lo percibas o no lo percibas. Entonces, ¿qué sucede? Que todos estos movimientos ponen una energía disponible para poder nosotros adquirir más frecuencia, para poder expandir más la conciencia, ¿ya? Y liberarnos de la programación que nos ha tenido con el campo electromagnético contraído, con nuestra conciencia contraída, expresándonos como materia más que como energía. Entonces vamos a hablar de un poquito de eso porque dado que hubo muchos comentarios del último reel que puse, que si no lo han visto vayan y véanlo, hablando de que tenemos que elevar la frecuencia, ¿no? Y mucha gente decía, pero ¿cómo elevo la frecuencia? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo vibro en abundancia? ¿Cómo hago para vibrar en amor incondicional? ¿Y qué pasa cuando estoy rodeada de gente negativa? Entonces, yo siento que yo me repito mucho, pero es importante que lo haga porque así es como nosotros vamos reprogramando el subconsciente. Entonces, ella no está, Patricia Cotorrelo tiene solo 2 posts en Instagram. Véanla en YouTube, ¿ok? No en Instagram. En YouTube están sus videos y su videoblog y su página web. Ok, entonces, ¿qué, qué es elevar la frecuencia? ¿Qué es tener una frecuencia elevada? No significa que tú estás positivo todo el tiempo. No significa que tú estás, ay, no, todo es paz y amor y por dentro estás vibrando todo un caos. Esto es un proceso que es muy profundo. Cuando yo digo que tú tienes que cambiar la frecuencia para vibrar y machar la frecuencia de tu deseo, no es algo que se pueda hacer en un día, no es algo que te puedas hacer eso en un mes ni siquiera. Es un trabajo diario, es un trabajo diario. Entonces, sí, estoy haciendo muchas cosas para la rinitis. Gracias. Entonces, hay muchas cosas que es un trabajo, es un proceso diario de todos los días que toda la información que yo les estoy dando, porque además es mi propósito, es para que la pongan en práctica. No hacemos nada con tener una información o con que vengan a este live, escuchen esta información, se sientan en expansión y después se volteen y no presten atención a lo que están pensando y no presten atención a lo que están vibrando. Es un proceso que involucra todos los aspectos de tu vida. Después les comparto el videoblog y la página de Patricia Cota Robles para quienes no lo están viendo. Se los pongo en un story, no se preocupen. Entonces,
es un proceso que requiere de tu foco y de tu atención constante. Entonces no es algo que, Daniela, dime cuál es la receta para yo elevar mi frecuencia y mantener mi frecuencia y vibrar en la frecuencia de mi deseo. Porque cada proceso es único. Entonces, algunas personas tienen unos bloqueos o tienen una frecuencia de vibración de carencia. ¿Ok? La mayoría lo tiene, pero hay gente que no que no tiene esa vibración de carencia. Hay gente que nació en una familia con mucho dinero y el dinero no es un issue. Quizás para esa persona la salud es un issue. Vibrar digamos, en carencia de salud, ¿no? O en ser una persona que constantemente se está enfermando, o ser una persona que no se relaciona bien, que no puede conseguir una pareja. Para cada persona hay un área, una pata coja de nuestra vida que tenemos que integrar, que tenemos que quizás prestarle atención. Y refleja la vibración, nos refleja la vibración que tenemos nosotros o que estamos vibrando en ese momento. ¿Cómo podemos conocer, digamos, qué es lo que estamos vibrando? A través de las situaciones de nuestra vida. La persona que nos detona, si es la relación de pareja, si es que siento que no tengo dinero y estoy luchando por sostenerme financieramente. Siempre hay algo que nos está preocupando, es un proceso. Yo lo llamo, ¿cuál es tu proceso? Cuando pregunto, ¿cuál es tu proceso? Ahorita estoy trabajando esto. Para mí ha sido trabajar ese tema de la abundancia financiera y del sostenerme y del no creerme que soy suficiente o que puedo sostenerme por mí misma, ¿ya? Y eso, darme cuenta de eso ha sido un proceso de mucho tiempo y que ha requerido principalmente que yo me observe. Que yo observe cuando algo me detona, que yo observe cuando algo me toca las teclas sensibles y cuando yo entonces me afecto, que yo diga, ¿por qué me estoy afectando? ¿Qué es lo que me está afectando? Ok, siento rabia porque siento que no lo puedo hacer. Siento molestia porque siento que nunca lo voy a poder hacer. Nunca voy a poder comprarme una casa, por ejemplo, ¿no? Y entonces empieza la historia de la cabeza. Ya tengo tantos años y no tengo un trabajo estable y no tengo un ingreso de dinero constante que me haga el colchón que necesito para comprar la casa. Nunca voy a tener la casa y entro en crisis. Esa vibración de miedo, esa vibración de creerme la historia de ese issue que estoy teniendo en mi vida, de ese proceso que se está activando en mi vida, es lo que contrae mi campo electromagnético. Si yo estoy en la historia de lo que puede pasar por lo que ha pasado y dejo que la mente egoica haga su trabajo de procesar esa información del pasado y proyectarla hacia el futuro, entonces empiezo a vibrar en miedo, porque la mente egoica es muy limitada. Si yo empiezo entonces a analizar los números y entonces tengo que guardar tanto dinero porque tengo que ahorrar tantos años y tengo que trabajar, y si trabajo y tengo un trabajo que me dé tanto dinero, entonces puedo hacer esto, estoy vibrando en carencia. Porque esa es una manera lineal de pensar, es una manera 3D de pensar, en lo que hemos estado acostumbrados. Estamos acostumbrados a hacer las cosas, primero esto, después esto, y tienes este resultado. Si te buscas un trabajo, si estudias mucho, tienes un buen trabajo, entonces vas a tener buena paga y entonces vas a poder ahorrar y entonces después vas a poder comprar tu casa. Esa es la programación que tenemos limitada. Cuando en realidad el poder controlar tu vibración es ilimitado y no tiene tiempo. Es decir, si yo puedo controlar la abundancia y sostener la abundancia constantemente, que ese sea mi default, que ese sea ya no sé cómo se dice default, siempre se me olvida en español, que ese sea la base, digamos, de mi vibración, el hecho de que yo no me estoy angustiando de que no pueda tener la casa, no importa mi situación externa. Yo sé que eso va a ocurrir y eso puede ocurrir de la noche a la mañana. Entonces estoy dejando que la vibración sea la que yo esté, digamos, yo esté emanando, alineado mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. Tengo una vibración coherente de abundancia constantemente, entonces no va a haber, por ley cósmica, por ley universal, no puede haber otro resultado sino el que eventualmente yo voy a manifestar la casa. Y la voy a manifestar como yo quiero. No en la limitación de que esta es la casa que te puedes comprar. No, es que va a ser la casa que yo quiero, porque yo la estoy vibrando. ¿Ok? Y el campo quantum responde a mi vibración. Ese es un sistema operativo, una manera de operar completamente distinta al que hemos estado acostumbrados a operar.
Entonces viene la pregunta, ajá, Daniela, pero si estoy rodeada de gente negativa, ¿qué pasa con los pensamientos negativos de las demás personas que me afectan? Bueno, si tú eres capaz de sostener tu vibración, si tú eres capaz de sostener tus pensamientos en alineación con esa vibración expandida que te dice, es decir, ¿qué es sostener la vibración de tu deseo? Que cada vez que la mente te empieza a decir, no, bueno, ya tienes tantos años, los cálculos no te dan, y sabes, entiendes que observándote, te cachas que es la mente la que está hablando, tú puedes cambiar el switch y decir, yo soy una vibración. Y con mi vibración yo atraigo todas las oportunidades. Yo atraigo las cosas a mi vida. Yo no las persigo, no las tengo que perseguir. Yo las magnetizo. Pero tengo que sostener y apagar esa vocecita de ese análisis de la mente analítica. Eso sí, no se trata de que yo voy a sentarme, voy a decir, no voy a hacer nada. No. Todas tus acciones tienen que estar alineadas con tus pensamientos y con tus emociones. Entonces, ¿qué va en contra de esa manifestación? Decir, bueno, nada, si yo me metiera, que fue lo que yo hice, a trabajar en un trabajo de $15 la hora, eso no está en alineación con lo que yo quiero manifestar. Eventualmente, eso sirvió, fue de paso y eso fue el mindset que yo me puse. Yo necesito trascender el miedo a salir a trabajar y para eso sirvió ese trabajo. Sin embargo, yo sé que quedarme ahí no me iba a llevar a mi deseo. Entonces, cerré el ciclo y decidí, entonces ya cumplió lo que tenía que cumplir y entonces ahorita empiezo a alinearme nuevamente con mis acciones, dedicándome a lo que me da gozo, haciendo lo que me gusta, manteniendo mi vibración y ese proceso me sirvió para liberarme, por ejemplo, de la culpa. El año pasado yo vibré mucho en culpa. Yo tengo años vibrando en culpa. ¿Por qué? Porque yo no era la que producía en la casa, porque era mi esposo, que el que tenía la carga financiera, por ejemplo. Entonces, yo vibraba en mucha culpa. Y claro, cuando tú empiezas a tomar acciones para no vibrar en la culpa, para las demás personas puede sonar como que a ti no te interesa, tú lo que estás es abusando de las demás personas, pero tú lo que estás es sosteniendo yo estoy alineándome a hacer algo, a manifestar algo, y tengo que ser relentless, o sea, tengo que ser, se me olvidan las palabras en español, tengo que ser como constante y fijar mi atención en lo que yo quiero manifestar, tenerlo entre ceja y ceja y estar constantemente en observación de mis pensamientos y mis emociones y mis acciones. Esas tres cosas tienen que estar alineadas en frecuencia. Tú no puedes estar queriendo una cosa mentalmente, vibrando otra cosa y haciendo acciones de otra cosa, porque entonces el campo quantum no sabe qué responder. ¿Y a qué va a responder? A la frecuencia vibratoria más predominante, que por lo general es la de nuestros bloqueos inconscientes, que vibran carencia, que es la de toda esa programación que hemos tenido. Entonces el campo quantum corrobora la vibración, la información de lo que estás vibrando. Entonces, si tú a nivel subconsciente tienes y yo tuve que trabajar, por ejemplo, de dónde venía esa carencia, por qué yo vibro en carencia. Tuve que entonces revisitar mi pasado. Tuve que irme a mi infancia, tuve que revisitar los momentos en donde la carencia se presentó, desde un punto de vista no de juicio, no de sentirme víctima, sino desde la madurez que tengo ahora espiritual y física, poder observar mi historia y decir, ok, en estos momentos aquí yo dejé que la carencia entrara, que se programara, que se instalara en mi subconsciente. Y lo hice no porque no lo sabía, porque cuando nosotros somos niños somos una esponja. De los 0 a los 7 años, todo lo que pasa a tu alrededor influye quién vas a ser tú eventualmente. De los 0 a los 7 años eres una esponja, desde que eres bebé. Y saben que cuando nuestros padres decían, el niño no está oyendo, el niño no entiende, nosotros entendemos frecuencia en esa edad. Y el subconsciente está entendiendo cuando la mamá está nerviosa, cuando el papá está nervioso, cuando hay tensión frecuencial, el niño lo absorbe. ¿Ok? Entonces esa frecuencia es la que se instala en nuestro subconsciente. Después la programación de no hay dinero, no tengo, no puedo, ahorita no. Esa programación se instala en nuestro subconsciente. Y ese es el patrón al pasar de los años esa conexión neuronal se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte y esa es la información que empezamos a vibrar de manera inconsciente.
Entonces, para tú sostener tu frecuencia, tienes que primero acostumbrarte a observarte, revisitar tu pasado, ver qué bloqueos o qué información que ya no te funciona tienes que liberar y tienes que transmutar. Una vez que lo reconoces, entonces empiezas, cada vez que te caches, y por eso digo que es un trabajo diario, cada vez que te caches, cuando vas a pagar una cuenta y dices, uy, se me va a acabar el dinero, tengo miedo y tengo que pagar esta cuenta y me voy a quedar otra vez en cero, estás vibrando en miedo, estás vibrando en carencia, estás contrayendo tu campo electromagnético. Distinto es si tú empiezas, yo agradezco y bendigo este dinero por, tengo la oportunidad de pagar esta cuenta, bendigo a la persona que lo está recibiendo, gracias universo porque tengo el dinero para pagar esta cuenta aquí y ahora. No importa que tenga 30,000 deudas más, agradezco. Porque hay gente que dice, ¿cómo puedo vibrar en carencia si tengo 30,000 deudas? Entendiendo la frecuencia, entendiendo cómo habla y cómo escucha el campo quantum. No importa las deudas que tengas, tienes que enfocarte aquí y ahora, en el momento presente, donde no habita la mente egoica, y agradecer, vibrar y decir gracias que estoy pagando esta cuenta. Entonces tienes una lista de prioridades. Vamos a ver cuál es la próxima. Soy abundancia. Por lo general, entonces, por ende, las oportunidades van a llegar para que yo pague cada una de mis deudas. ¿Ya? Entendiendo cómo funciona este campo quantum, entendiendo cómo funciona la energía, es que podemos nosotros operar desde ese nuevo sistema de creencias. Pero primero tenemos que instalar el sistema de creencias, porque ya tenemos muchos años viviendo en carencia, viviendo en un sistema de creencias limitado, en donde soy un ser humano y no puedo hacer más nada, sino que estoy a merced de lo que ocurra en el exterior. De repente, las personas que están en un país, Venezuela, es mi país, no voy a hablar de Venezuela, pero muchos argentinos los he visto, los he cachado así. Y los entiendo, porque yo lo viví en Venezuela. Nadie nos puede decir a nosotros, es que la economía es horrible, es que el peso no vale nada, el bolívar no vale nada. ¿Ok? Entonces, empezamos a decir, no, es que la economía aquí no me deja. ¿Cómo yo voy a poder hacer esto si aquí ni siquiera no puedo hacer nada? Nuevamente, es cacharte. Cuando digas no puedo, porque entonces ahí estás entregando tu poder a la situación. Tus opciones son limitadas porque vives en un país o porque tienes un sistema de gobierno tal o porque tienes un sistema financiero tal. Eso es una manera 3D de pensar. Eso es una manera limitada de pensar. Y fíjense que estoy hablando de pensar, ¿ok? ¿Cómo instalamos el sistema de creencias, Luis? Es lo que estoy diciendo. Cambia la frecuencia. Cuando tú digas, no, es que no puedo porque estoy en Argentina, entonces más bien deberías decir, o no puedo porque estoy en Venezuela y no, aquí no se puede. Empieza a decir, de alguna manera yo lo voy a poder hacer. No sé cómo, pero de alguna manera porque yo genero las oportunidades para que eso ocurra. Si tú quieres que las oportunidades lleguen, si tú quieres que las sincronicidades las puedas percibir y puedas ver la magia en tu día a día, tienes que cambiar el chip de los pensamientos. Entonces hay mucha gente que dice, pero es muy difícil cambiar los pensamientos. Decir eso es una elección. Estás eligiendo que para ti sea difícil. Si eso es lo que tú quieres creer, eso es lo que vas a crear. Y eso es una elección de libre albedrío. Porque ninguna situación externa modifica tus pensamientos, solamente lo haces tú. Tú no tienes a alguien en el gobierno que te está apuntando con una pistola y te está diciendo piensa esto, piensa esto, piensa esto. Lo tienes. Ellos hacen lo suyo a través del mainstream media y te mandan mensajes. Eres tú quien decide ponerle el foco a eso. Eres tú quien decide ponerle el foco a lo negativo. Pero tú en todo momento puedes elegir pensar otra cosa. Tú en todo momento puedes elegir vibrar otra cosa, aun cuando el entorno no te lo está corroborando. Y ese es el reto. Ese es el reto. La realidad externa responde a tu vibración interna, pero como estamos en una dimensión de tiempo y espacio, va a pasar un tiempo para que la vibración tú la puedas sostener lo suficiente para que eso se manifieste a nivel de 3D en este mundo de efecto. Tú lo estás creando a nivel causal con tus pensamientos, pero si tú lo creas a nivel causal y después estás todo el tiempo saboteándote con los pensamientos egoicos de no puedo, con esos bloqueos que tienes, que dicen que no puedes, que no eres suficiente, que ya tienes la edad, que ya no es suficiente porque estás en este país, porque tienes este gobierno,
Entonces estás frenando la manifestación constantemente. Eres tú quien lo está frenando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Señores, primero, no hacer nada es una elección. Decidir no monitorear tus pensamientos es una elección con todas sus consecuencias. Decidir no cambiar conscientemente el pensamiento, como cuando te cambias la ropa, que te pones una ropa que dices, esto se me queda horrible, y vas y te la cambias. De la misma manera puedes cambiar tú tus pensamientos. Es así de fácil. El pensamiento de que es difícil lo estás creando tú. Lo decides pensar tú, lo decides creer tú. Entonces, empiecen a cambiar los pensamientos, empiecen a decir, y es por repetición. El subconsciente se programa a través de la repetición, porque cuando tú aprendes algo nuevo, se genera esa nueva conexión neuronal y con la repetición esa conexión neuronal se va haciendo más y más fuerte. Y cuando tú le pones tu foco a esta nueva conexión neuronal de esta cosa nueva que aprendiste, dejas de ponerle el foco a lo anterior y por ende esas conexiones neuronales se van diluyendo. Eso es lo que se llama neuroplasticidad. Eso ya está comprobado. Entonces, es como que si ahorita decidieras, yo decido que yo ahorita tengo entre 0 y 7 años y voy a reprogramarme, voy a empezar a creer cosas nuevas. Imagínense ustedes que ustedes hubiesen nacido en un planeta en donde, no sé, la creencia normal es que, eh, no sé, ¿qué ejemplo puedo usar? Es que tú puedes volar, sí, o que puedes serte invisible. Si tú creyeras eso y nacieras creyendo eso, ¿ok? Eventualmente el cuerpo físico responde a esa creencia. Creas esa realidad. Pero si tú constantemente, ahorita, después de que has aprendido lo contrario, decides hacerlo, pues necesitas un nuevo tiempo para repetirte esa creencia, repetir esa información que le estás dando al subconsciente, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, yo ahorita siempre y desde hace muchos años decidí que yo iba a ascender en este tiempo de vida, de que yo iba a tomar la oportunidad que tengo de ser un maestro ascendido, de trascender mi cuerpo físico. Yo no sé si lo puedo hacer, no tengo certeza de que eso vaya a ocurrir, sin embargo, cada vez lo siento más posible. Al principio decía, ¿cómo? Y dejaba que los pensamientos llegaran. Pero cada vez que sostengo ese pensamiento y esa frecuencia, me doy cuenta de que es muy probable. Deja de ser una posibilidad para ser una probabilidad, para luego ser algo que es inevitable. Pero necesitas sostener esa frecuencia. Entonces, ¿cómo le hago la frecuencia? No se trata de una cosa de un solo día. No se trata de algo que yo te pueda decir, repite esto y vas a elevar tu frecuencia. Porque no va mucho más allá de eso. Es mentira que yo te vaya a decir, sí, se trata de ser positivo y de que estés siempre feliz. No. Se trata de que tú tengas tus procesos duros, difíciles, de miedo, pero los tengas en conciencia y entiendas que esos procesos difíciles te están ayudando a darte cuenta de qué es lo que está programado en tu subconsciente para traerlo a la conciencia y digas, ok, de aquí en adelante yo tengo que cambiar esto. ¿Por qué en crisis cambia el ser humano? Porque en la crisis es donde finalmente decimos, ok, ya tengo que soltar la creencia o tengo que soltar ese hábito y tengo que ver qué hago porque esto no me está funcionando. Por eso hay crisis, por eso están las noches oscuras del alma. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se haga realidad? Eso que estás diciendo ahí está vibrando desesperación, está vibrando quiero salir de aquí ya. Tienen que aprender a leer frecuencia, tienen que aprender a hablar frecuencia. Cuando alguien me dice a mí, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esto se haga realidad? La frecuencia que yo leo es, estoy desesperado y quiero que esto termine ya. Tu frecuencia tiene que ser la paz. Ok, vamos a esta segunda parte. Tu frecuencia tiene que ser la paz. Hay un dicho que yo siempre les puse, yo siempre me vino un día, que tus emociones sean tu brújula y tu norte la paz. La frecuencia, digamos, que podemos sostener, que queremos buscar hoy en día, es la paz. Entonces, no necesito saber en cuánto tiempo se va a dar, porque para yo estar en paz, decidí que se va a dar en el tiempo que se tenga que dar.
Yo tengo que soltar que el ego quiera decirme ahorita, eso tiene que pasar ya. Porque eso es el ego queriendo controlar la situación. Y eso es vibración de desesperación. Quiero que esto se termine ya porque no lo aguanto más. Entonces, fíjense cómo los pensamientos te dicen lo que estás vibrando. Díganme si no lo sienten así, pero cuánto tiempo, y Jajocas, gracias por ponerlo, me sirve de ejemplo. No estoy juzgando, esto no es un juicio, esto no se trata de juzgar, se trata de aprender, ¿ok? Aprender. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esto se haga realidad? Quiero que esto termine, quiero que esto venga ya, quiero que se materialice ya. Suéltalo, porque cuando lo sueltas y dices, yo no sé cuándo se va a dar. Se va a dar cuando se tenga que dar, cuando sea perfecto para mí que se dé eso que quiero que se dé. Lo suelto. Yo nada más me concentro en sostener esa paz, en sostener esa frecuencia de expansión y dejar que las cosas vayan ocurriendo. Y todo lo que llegue, entiendo que me está preparando. Si yo lo percibo desde ese punto de vista, en vez de percibirlo desde la victimización, como lo hemos hecho siempre, ¿por qué me ocurre esto a mí? Es que estoy desesperada, porque mi esposo es así, o porque no puedo solucionar esta situación, porque no puedo avanzar en esta otra situación. Es desesperación, es vibración de quiero que esto se acabe ya. Lean frecuencia, aprendan a sentir lo que están vibrando, ¿ya? Entonces trabaja en eso, en soltar. ¿Cuándo se va a dar? Cuando se tenga que dar. Cuando sueltas eso, fíjate que es más, no estoy atada a lo que diga el tiempo. No estoy atada al resultado, no tengo un apego al resultado ni en el tiempo en que eso se va a dar. Lo suelto. Eso hace que tu vibración entre en balance. ¿Ok? Sorry, me entró una llamada. Ajá. Todos tus pensamientos obedecen a un programa aprendido en la infancia, así es que hay que empezar por desprogramar todos los programas de tu familia, la religión, el país, la educación, te programó. Es así. ¿Alguna herramienta para elevar tu nivel energético, Liz? Es todo lo que he hablado. Es un trabajo constante. Todas las herramientas que doy son para elevar tu nivel energético, son para elevar tu frecuencia, son para hacerte consciente de lo que estás vibrando. Todo lo que he puesto en mi Instagram durante años es para eso. ¿Okay? No hay una receta. No hay una receta que yo les pueda decir, mira, haz esto otro y ya elevaste tu frecuencia. Es mentira, no lo puedo hacer, porque además para cada quien es distinto. Cada quien tiene distintos issues, distintas cosas. Por eso la limpieza de aura es tan importante, porque te ayuda a liberar esos coágulos que hacen que se repitan patrones y que hace que tú proyectes esos traumas no trabajados y esa información que está coagulada en tu campo electromagnético. Entiendan una cosa. Les voy a explicar esto que yo lo explico en la limpieza de aura. Cuando nosotros recibimos la energía vital por nuestro chakra de la coronilla, ¿ok? Tiene que ocurrir algo que se llama la ley del círculo. La ley del círculo es que esa energía que nosotros recibimos de la fuente, siendo nosotros seres conscientes, con libre albedrío, codificamos esa energía y la expresamos, ¿ya? Y tú la puedes expresar desde la abundancia o la puedes expresar desde la carencia. La puedes expresar desde el odio, desde el miedo, desde el resentimiento. Hemos pasado iones de tiempo expresando esa energía desde esas frecuencias muy bajas. ¿Qué sucede? Por ley del círculo, esa energía viaja, se proyecta y eventualmente, dependiendo de la densidad en la que estemos, que hemos estado en una densidad muy densa y es como caminar por un pantano, esa energía viaja lento y eventualmente esa energía tiene que retornar lentamente hacia la fuente que la proyectó, que somos nosotros. En la medida que esa energía va viajando, va magnetizando situaciones que machan la frecuencia en la que la proyectamos. Entonces, si tú le dijiste a alguien, te odio,
eres lo peor y te deseo lo peor, esa energía va a viajar por el éter y luego eventualmente va a regresar a mí, ¿ok? Ligeramente amplificada y me va a traer una enfermedad, un accidente, que me corte, una pérdida, porque es una frecuencia de baja que yo expresé. ¿Qué sucede? Que por muchos tiempos, por muchos años hemos estado en una densidad tan densa, valga la redundancia, que pasó mucho tiempo en que esa energía regresara a nosotros y por eso no nos dábamos cuenta que no éramos víctimas de nadie, sino que nosotros estábamos proyectando en baja frecuencia y por eso estábamos recibiendo por ley de causa y efecto esa misma frecuencia, ligeramente amplificada. Sigamos con la ley del círculo. Llega a la persona que lo codificó y debería volver a la fuente para que eso fuera un flujo constante, ¿ya? Pero como viene en una frecuencia tan densa, muy baja, que no es la frecuencia con la que llegó de la fuente, no puede volver a la fuente, porque no puede volver a la fuente pura con una codificación tan densa. ¿Qué sucede? Se queda bloqueada, se queda almacenada en nuestro campo áurico. Se queda bloqueada esa información en nuestro campo áurico. Esos son los bloqueos que yo elimino y que limpio en la limpieza de aura, ¿ok? Entonces, esa información no solamente es que se quedó estancada ahí esa energía está codificada con baja frecuencia. ¿Y qué sucede? Que tú estás irradiando esa frecuencia y esa información de baja frecuencia. Odio, resentimiento, dolor, trauma, todo eso es lo que estás irradiando. ¿Y qué sucede en el campo quantum? Si tú no sabes controlar y transmutar eso, te va a corroborar esa información a través de todas las experiencias. Bueno, eso es lo que tú estás vibrando. El campo quantum no está diciendo, ay, pobrecita, pobrecita, que ella no se merece eso. No se trata de merecimiento, es amor incondicional. Yo te doy yo te doy a ti lo que tú quieres para ti. Y si tú estás vibrando carencia, yo te voy a corroborar esa experiencia. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Yo tengo que transmutar esa energía. Transmutar significa elevar a la frecuencia de su máxima expresión. Tengo que elevar esa frecuencia para entonces que esa energía vuelva a la fuente y uno esté en el flow, en el flujo con la divinidad. ¿Ya? Cuando tú liberas, mientras más información sale de tu campo quantum de baja densidad, más entras en el flow. Entonces, más estás en una frecuencia elevada en donde las cosas se van dando para ti, porque ya aprendiste a que la puedes proyectar de forma elevada y eso es lo que va a llegar ligeramente a ti amplificado. Cuando tú agradeces, cuando tú das amor, cuando tú ayudas, cuando tú sirves, cuando tú tienes compasión, esa energía regresa a ti ligeramente amplificada. ¿Y qué hace el campo quantum? Te da experiencias, lugares y personas que corroboran esa misma información que tú estás emanando, que tú estás vibrando. Y entras en un flujo. Y además que otra maravilla, que en ese flujo tu cuerpo físico se regenera. Tu cuerpo físico hace que tus células empiezan a reproducirse. Entra más luz en tu campo. Tu campo quantum deja de ser lo que era antes, que es más materia que energía, empieza a expandirse y eres más energía que materia. Empiezas a sutilizar tu ser. ¿Ya? ¿Sí lo ven? Entonces, nuevamente, ¿cómo elevo yo la frecuencia? Hagan el trabajo. Tienen que ver qué es lo que están vibrando. Tienen que hacer un examen interno de cuáles son esos traumas que no han liberado. ¿Por qué se comportan de la manera que se comportan? ¿Por qué tienen hábitos que van en contra de que te prohíben relacionarte con otras personas? ¿Por qué tienes pensamientos negativos? Tienen que observarse. Por eso Edgar Tolle se ha enfocado en conviértete en el observador de ti mismo. Vuelve al momento presente, porque ahí es donde puedes, cuando tú te vuelves el observador de ti mismo, es cuando puedes decir, ok, tengo esto es lo que tengo que arreglar o transmutar. ¿Ya? El ego no se mata. El ego no se mata. El ego sencillamente se coloca en el puesto del copiloto. Porque ahora quien va a manejar tu realidad y tus pensamientos son tu alma, no tu ego. El ego no es el enemigo. El ego tuvo su función de darte una identidad individual. Ahora quieres volver a la unidad del todo, dejando esa identidad individual. Quieres volver a la unidad de lo que eres. Entonces es ponerlo en el asiento del copiloto y dejar que quien domine tus pensamientos, tus emociones, sea tu alma y no tu ego.
Nuestros padres no nos jodieron. Esto viene de generaciones en generaciones. Y quizás en otra vida tú fuiste el papá de tus hijos, de tus papás. A lo mejor tú fuiste el papá, a lo mejor tú fuiste el esposo, a lo mejor tú fuiste quien entregó eso a el que ahora es tu papá. Entonces no se trata de que alguien nos hizo, no se trata de que alguien nos programó. Se trata de una frecuencia que hemos venido como una bola que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Piensen en energía, como decía Tesla, piensen en energía, frecuencia y vibración, porque eso es lo que es esta realidad. Tú no eres un cuerpo físico, tú eres energía. Y aunque en esta encarnación tú tienes unos papás, es lo que te digo, en otra encarnación tú pudiste ser papá de tus papás, porque es energía y esto es sencillamente una expresión en una de las encarnaciones miles que has tenido. Entonces, nadie te jodió, nadie te está jodiendo, no eres víctima de nadie, sencillamente es, así se formó, eso es lo que ocurrió, eso es lo que manifestamos, eso es lo que creamos y ahorita hay que cambiarlo, ya. Entonces ahorita, ¿cómo eliges? No te quedes en el, me fregaron, me están fregando y ahorita hay una persona, por eso la dualidad no nos funciona. La dualidad no nos funciona. Formar un equipo contra otro equipo no nos funciona, porque seguimos en una, yo soy víctima del otro y tengo que eliminar al otro. Es volver a la unidad, volver que tú eres la fuente de todo eso que se tiene que expresar. ¿Ya? ¿Usted cree en Dios como creador del universo o solo en energías y pensamientos con ascensiones? Para mí Dios es la energía consciente de la cual todo está hecho. Para mí Dios no es un ser que está juzgando y que es esta parte de mí. Para mí Dios es absolutamente lo único que hay. Es la fuente. Para mí Dios es la energía consciente de la que yo estoy hablando constantemente, que se expresa en distintas frecuencias. Y ascender es sencillamente pasar de una realidad de esa frecuencia a otra realidad de otra frecuencia que es Dios. Dios es tercera dimensión, es cuarta, es quinta, es sexta dimensión. Dios es todo lo único que hay. Cuando hablo de Dios, estoy hablando de esa energía, de esa conciencia, que ni siquiera ni siquiera se puede describir. Es lo único que existe en todo, en la creación. ¿Ya? Eso para mí es Dios. Entonces, yo estoy hecha de Dios. Soy una individualización de Dios. Dios se está expresando a través de mí, de ti, de todo cada uno de nosotros. Se está experimentando a sí mismo a través de cada uno de nosotros. Para mí eso es Dios. ¿Ok? Bueno, chicos, espero que les haya servido esto. No sé, lo vamos a seguir hablando. La maldad de Dios lo abarca. Lo que pasa es que lo percibimos como maldad. Eso es nuevamente otra vez irnos a la polaridad, ¿no? Es el contraste. La maldad es el contraste de lo que es Dios, es lo que no es una expresión de lo que Dios no es. Pero Dios lo abarca todo, absolutamente todo. Y yo sé que esto para la mente humana es difícil de entender, pero si lo empiezan a escudriñar, van a llegar a ese entendimiento. Dios es todo, Dios lo abarca todo y no hay nada más poderoso que Dios porque la sombra es parte de la experiencia de Dios en esta tercera dimensión, en este sistema de dualidad para poder él experimentarse a sí mismo, él, ella, porque no tiene género, ¿ok? Es eso, esa conciencia poder experimentarse a sí misma, ¿ok? Bueno, chicos, espero que les sirva, si es así, compártanlo por favor, esto no saben a quién le pueda servir esta información. Lo voy a subir todos estos videos live, los subo también en YouTube. En mi canal de YouTube lo tienen ahí, en el enlace de mi biografía tienen los enlaces, un menú de enlaces para todas las redes sociales, para todos los servicios, para los eventos grupales, para Patreon, que es mi área por suscripción, donde mañana tenemos una llamada de Zoom. Eh, no, ustedes no me drenan, ustedes me dan energía, me apasiono, por eso me pongo así. No me drenan. Alguien me decía una vez, Angie, alguien me decía por ahí, no te cansas, a lo mejor esto te drena y estar en servicio, hacer esto, a mí me da energía. Lo de la respiración es un proceso mío.
de alergia que tengo que ver yo de dónde me está viniendo, ¿ok? Pero eso es un proceso mío, no tiene nada que ver con ustedes. Ustedes me dan a mí energía y esto me da gozo y por eso no puedo parar el live. Mi mamá me decía, te voy a decir cuando ya termines la hora. Y yo es que yo sé cuando ya terminé la hora, pero es que me apasiona y me gusta estar en contacto con ustedes. ¿Qué quieres que les diga? Bueno, en fin, subo este video para YouTube. Mañana es la llamada de Zoom. Este sábado es la limpieza de aura grupal. El 20 empiezan las 4 sesiones de activación del ADN grupal también. La semana que viene voy a estar de viaje con mi madre por ahí. Les pondré las historias, lo que sea que hagamos. Se les quiere muchísimo. Un abrazo grande, enorme. Gracias por todo el apoyo. Gracias por tu foco y por tu atención, porque donde está tu foco y tu atención, ahí estás tú. Y eso haces crecer. Y para mí es un honor y un placer caminar junto a ustedes, todos maestros de luz que están creando este proceso de ascensión. Un beso. Bye bye.